¿Listo? Está Gracias. bien. Bueno, jóvenes, como la asignatura es la metodología de la investigación científica y es la elaboración prácticamente de lo que es la monografía, voy a ir dándoles pautas de todo lo que trata principalmente, que es la elaboración de la monografía, y en el transcurso de estas actividades que les voy a ir poniendo, vamos a ir elaborando y vamos a ir avanzando la monografía hasta que vayamos a la finalización y luego a las correcciones finales, que es el requisito para que ustedes puedan tener su diplomado, ¿no? Es lo que me han comentado. Entonces, bueno, primeramente vamos a definir bien exactamente de qué se trata, qué es una monografía y cuáles son los pasos fundamentales que tienen. Y luego voy a mostrarles más o menos en qué va a consistir el trabajo de la primera semana, y les voy a explicar cómo tienen que ir trabajando. Y según ustedes vayan poniendo sus actividades, ya yo voy a estar presta para poder contestar también las preguntas dentro de lo que estoy en el grupo. Seguramente que Madre me va a incluir en el grupo donde están ustedes, que es donde yo voy a poder recibir las preguntas que ustedes tengan, y con mucho gusto, si ustedes quisieran alguna clase o alguna pregunta que les pueda atender, pueden ustedes organizarse en grupitos para que yo pueda tener quizás un encuentro con ustedes de unos 15 o 20 minutos en el momento en que ustedes requieran, para que yo les pueda ayudar y vayan viendo cómo están avanzando su monografía, que esto es muy importante porque, como ustedes saben, esto va directamente a correcciones, y si las correcciones no pasan, pues ustedes tendrían que repetir prácticamente este módulo, ¿no? Que es lo que me dijeron. Entonces vamos a ir trabajando lo que es una monografía y vamos a ir definiendo primeramente lo que es una monografía. Una monografía es un trabajo, ya que tiene metodología, es un trabajo escrito que ustedes deben presentar ahora, que tiene metodología y principalmente trata de algún tema en específico que ustedes van a escoger, ya, o determinada ciencia que le dicen. Entonces, dentro de lo que es la ciencia, también la monografía puede ser una parte bastante chica. Todo lo que nosotros trabajamos dentro de lo que es una monografía o una tesis o un proyecto de grado, ya la monografía es un poquito más pequeño simplemente a lo que es una tesis y un proyecto de grado. Ya también puede ser propositiva y bueno, y tiene muchas características que yo les voy a ir detallando enseguida. Esta es una producción que puede ser de diferentes maneras. Más adelante les voy a decir cuáles son las 3 diferentes formas de hacer una monografía, pero esta es una producción escrita que va a desarrollar un tema en particular. ¿Ya? Entonces la monografía ya es la que contiene una información, ya, pero en este caso, actualmente, como nosotros vivimos dentro de lo que es la parte del uso del Internet, tenemos nosotros que aprender a seleccionar lo más adecuado posible. Dentro del Internet también ustedes tienen bibliotecas virtuales, tienen ustedes libros que se han escaneado y que se han subido en formato PDF para que ustedes puedan consultar. Entonces, la selección de esto va a depender de ustedes, la calidad de la monografía que ustedes van a presentar y la relevancia principalmente, y la veracidad que esto va a ser y la actualidad que tiene un determinado tema. Y ya nosotros no podemos investigar un tema que no sea actual, o sea, un tema pasado, por decir, ya tiene que ser, tiene otro tipo de procedimiento, ya no es un problema mismo de lo que es una monografía, sino dentro de las monografías y los trabajos de investigación tienen que ser temas actuales principalmente, y aquellos que nos pueden demostrar con toda veracidad lo que nosotros estamos tratando de sostener principalmente, y para eso es lo que le llamamos la fundamentación teórica, y en algunos casos le llaman el marco teórico. ¿Ya? La monografía no consiste en copiar párrafos, es cierto. Muchos de ustedes quieren llenar su monografía con una determinada cantidad de texto porque se les dice mínimo 40 hojas. Hoy en día desde la APA ya nos dicen que una tesis o un proyecto de grado no debe exceder de las 70 páginas, incluidos los anexos y todo. Imagínense ustedes, ahí empezamos nosotros a aprender a sintetizar directamente el tema que nosotros queremos trabajar. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros debemos empezar a leer
Ya, no es solamente agarrar cualquier tipo de información y ponerla a la tesis, digo, a la monografía. Ya dentro de la monografía se tiene que seguir, por ejemplo, el hecho primeramente irnos a lo que dice el nombre de la monografía, el título, y en base al título empezamos nosotros a buscar la información que realmente necesitamos. No necesitamos nosotros llenarnos de mayor cantidad de información que prácticamente es simplemente que utilizamos para relleno. Ese relleno ya no va, no vale, no sirve, entonces eso hay que desecharlo. Lo que tenemos que hacer primeramente es leer la información que tenemos y en algún momento quizás si queremos citar algunos párrafos exactamente igual de lo que dijo el autor, hay que ponerlo en la monografía con las comillas y también citando el autor que dice textualmente y luego tiene que ir una explicación de ustedes, ya una explicación del por qué han escogido ese párrafo y para qué les está sirviendo dentro de su tema de investigación. Ahora, cuando ustedes tienen, por ejemplo, leen ustedes un párrafo, ustedes ya dicen, después de haber leído, después de haber sintetizado los temas que han hablado, fulano de tal, perengano de tal y tantos, en sus libros tantos, se ha llegado a la siguiente conclusión y ahí viene el aporte de cada uno de ustedes. Entonces, no es bueno agarrar, copiar, copy, paste, a eso no se le llama una investigación ni tampoco se le llama un sustento teórico, ¿ya? Aparte de eso, la monografía y cualquier investigación siempre se tiene que redactar en tercera persona. Es decir, se realizó, se hizo, se investigó. ¿Ya? Entonces, el se tiene que estar presente, no tiene que decir he realizado, eso no se permite. En primera persona no se aceptan. Entonces, la redacción tiene que estar directamente escrita en tercera persona. Y para eso vamos a aprender aquí dentro de este módulo, vamos a ir viendo cómo vamos a ir discerniendo cada una de las partes que vamos a ir trabajando y vamos a ir terminando prácticamente con un módulo y con un resultado bastante bonito. Ya. Logros de una monografía. Al realizar una monografía, ¿qué es lo que vamos a aprender primeramente? Uno es delimitar un determinado problema. ¿Cómo delimitamos nosotros un problema? Primero hablamos de algo macro. Después de poner algo macro, tenemos que empezar nosotros a decir qué es lo que realmente queremos nosotros investigar. ¿Ya? Independientemente del tema que ustedes hayan escogido. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero hacer cursos de actualización para profesionales. Ese es un tema macro. Entonces, cuando empiezo yo a delimitar mi problema, yo empiezo a decir, ¿cómo voy hacia quiénes va dirigido mi investigación? O sea, ¿para quiénes quiero yo el curso de actualización? Si estoy diciendo profesionales, eso quiere decir que van a estar involucradas todas las profesiones, los médicos, o sea, las ciencias exactas, las ciencias de la salud, las ciencias sociales, entonces las ciencias tecnológicas, entonces ahí tenemos un problema macro que va a involucrar una serie de cosas y que después de 2, 3 años no vamos a poder terminar nuestra investigación. Sin embargo, el proceso de delimitar un problema ya nos ayuda a nosotros a ir volviéndolo micro. Entonces, cuando yo voy diciendo, voy a hacer un curso de actualización para los profesionales en el área de bioquímica, farmacia, o en el de trabajo social, o en el de comunicación, o el que fuera, ya nuestro problema de ese macro ya se ha reducido de alguna manera, ya, pero al mismo tiempo sigue siendo grande. Si ustedes se dan cuenta, y yo digo para los profesionales de trabajo social, por decir, trabajo social hay en todos los departamentos de nuestro país y hay seguramente en muchas de las universidades que se han dado. Sigue siendo un problema grande. Entonces sigo empezando a delimitar. Mi estudio será en el departamento de Santa Cruz. Y ahí también voy a ir pensando, ¿cuántas universidades en el departamento de Santa Cruz hay esta carrera? Entonces, vamos nosotros escogiendo y seleccionando y delimitando. Mientras más pequeño es el problema, ya, pero de importancia, de relevancia, ya, nosotros vamos a poder sacar un bonito producto. Ya, entonces, si yo quiero hacer un curso de actualización que va a ir dirigido a todos los profesionales que se encuentran
en la ciudad de Santa Cruz, seguramente voy a pedir más o menos un detalle de cuántos profesionales se han titulado o han egresado en tales años. Por decir, yo puedo agarrar y decir, bueno, los profesionales de trabajo social que hayan egresado entre tales fechas y así ya estoy acortando y haciendo más pequeño mi problema. Cuanto más pequeño, como les digo, el problema, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos llegar a un determinado resultado. Y a partir de nuestra investigación podemos hacer ya otras investigaciones un poquito más macros. O sea, eso quiere decir que hay que empezar desde un micro hacia un macro y no al revés de macro a micro. En muchos casos sí se permite. Normalmente vamos poniendo dentro de lo que es las referencias cuando tenemos que hacer un sustento teórico, ya normalmente ponemos unas referencias de macro a micro, vamos viendo, ¿no? Cómo está la educación en Latinoamérica, quizás cómo está la educación en Bolivia, cómo está la educación en el departamento de Santa Cruz y al final terminamos cómo está la educación en quizás en un determinado municipio y todo. Entonces, eso también se permite, las investigaciones de macro a micro, pero siempre la delimitación del problema nos va a permitir a nosotros llevar adelante una bonita investigación y una buena investigación donde nosotros podamos demostrar a través de la toma quizás de muestras, de las muestras piloto que podamos tomar, porque en monografía seguramente en estas 3 semanas no vamos a poder hacer una toma de todo lo que es la población muestra, entonces vamos a tener que tomar una prueba piloto, que normalmente nos basamos entre un 10% de lo que realmente debe ser una prueba normal. Entonces, la monografía también nos va a permitir descubrir y reunir información adecuada. Ya no podemos nosotros salirnos de lo que es nuestro contexto. Cuando nosotros hemos seleccionado ya un tema, debemos centrarnos en ese tema en particular. Si yo he dicho curso de actualización, entonces, ¿cuál será la información que voy a buscar para mi fundamentación teórica? Seguramente una de las definiciones que voy a necesitar va a ser qué significa un curso de actualización. ¿Qué es un curso de actualización? ¿Qué características tiene el curso de actualización? ¿Cuáles serán, más o menos basado en lo que son de las diferentes áreas, cuáles serán los contenidos mínimos que debería tener un curso de actualización? Entonces va a ser primeramente, esa va a ser la primera fundamentación teórica que yo debo hacer en base al tema que yo he seleccionado. Si estoy tomando en cuenta una determinada profesión específicamente, seguramente también voy a decir, ¿no? ¿Cuál ha sido, qué es, o sea, qué significa? Seguramente en párrafos bastante cortos, hacia qué profesión me dirijo y qué características tiene esa determinada profesión para que vayamos a hacer un curso de actualización y cuál es la necesidad de esos profesionales en un determinado tema, ¿no? Por ejemplo, dentro de los que son los agrónomos, por ahí quieren tal vez manejar o ver cómo se pueden hacer determinados cultivos que son especiales y que necesitan un tratamiento especial. Entonces, seguramente ellos van a tener alguna técnica, algo que ellos quieren desarrollar, pero ellos tienen que demostrarlos a través de la monografía, a través de la identificación del problema, tienen que demostrar la necesidad de ese problema. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia del problema? Entonces, si no sabemos nosotros explicar nuestro problema, vamos a redundar sobre lo mismo y al final vamos a seguir teniendo un problema grande. Entonces, si yo quiero específicamente poner una determinada técnica que va a ir dirigido a una determinada universidad y a un determinado semestre, ¿ya? Ahí yo ya he delimitado un problema, ¿ya? Ahí me va a ser, ya me es fácil a mí descubrir qué es lo que ha pasado. Posiblemente he tenido la parte de observación, posiblemente yo soy parte tal vez de esa institución, que a mí me ha permitido hacer un pequeño levantamiento en cuanto a las necesidades que tienen para que se pueda realizar este tipo de trabajo. Entonces, eso ustedes tienen que plasmarlo directamente en lo que es la monografía, ¿ya? Clasificar los materiales. Aquí ustedes pueden bajar primeramente de lo que tienen ustedes las bibliotecas virtuales del internet y todo. Pueden ustedes bajar toda la información que se aproxima a lo que ustedes quieren, ¿ya? A todo lo que ustedes quieren. De pronto voy a enseñar el manejo de, no sé, de cómo se puede hacer un engorde más efectivo en los, no sé, en la parte de los pollos de Mairana, por decir.
¿no? Si yo quiero trabajar sobre eso, sobre el engorde y la calidad de engordar a estos pollitos, pero seguramente los pollos hay de diferentes, los que van a ser utilizados para una determinada cantidad especial de alimentación. Por ejemplo, los parrilleros creo que no tienen las mismas características de los pollos que son para cocinarse de diferente manera. Entonces, seguramente ustedes como profesionales van a poder seleccionar ese tipo de información y ese tipo de necesidad. Ustedes van a poder identificar. Ya, ahora, cuando nosotros elegimos una monografía, también nos permite a nosotros establecer contactos con las instituciones. Podemos también nuestro trabajo de monografía, si bien no lo hacemos para la misma universidad, podemos también hacerlo para que ayude a una determinada empresa, institución, donde nosotros posiblemente estamos trabajando. Ya, en este caso, como estamos hablando nosotros de todo lo que es la parte educativa, lo ideal sería que se direccione hacia la parte de educación. Por ejemplo, enseñar a determinados jóvenes de determinados semestres cómo se puede conseguir una determinada acción que nosotros quisiéramos realizar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las cosas que vamos a utilizar para poder solucionar ese tipo de problemas? Pero no todo lo que nosotros vayamos sacando en una lluvia de ideas nos van a ser útiles. Ténganlo, anótenlo, todas las ideas que ustedes tengan, anoten. Siempre en algún momento lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces eso les va a permitir a ustedes. Luego nos dice acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico. Esto es una de las cosas que ustedes tienen que aprender. En un módulo que ustedes tienen seguramente el módulo de docencia reflexiva, ahí nos dicen que debemos aprender a ser críticos en cada una de las cosas que nosotros hacemos. En la investigación, ya, tanto una monografía, una tesis como un proyecto de grado, es necesario que nosotros seamos críticos frente a toda la información que nosotros recibimos en base a todo el acontecer que nosotros tenemos, ¿ya? Por ejemplo, si alguien decide hacer todo lo que es el contexto actual en el que nosotros estamos viviendo, seguramente cada uno de nosotros hemos recibido información de todo lado, ¿no? Información que recibimos de un lado y quizás algunos pertenecemos a un determinado, o sea, nos inclinamos por determinada línea, otros se inclinan por otra. Entonces, unos más contentos, otros preocupados y todo eso. Seguramente una serie de información, ya, nosotros tenemos que aprender a ser críticos de seleccionar cuál es la información más adecuada, la información que necesito y la información más veraz que yo voy a tomar en cuenta. Yo no puedo agarrarme, por ejemplo, si yo tengo una revista científica, sí me sirve la información, pero yo no puedo agarrar una revista cualquiera. Yo no puedo agarrar un blog cualquiera. Posiblemente sea un blog de una persona que ya ha hecho, ya ha escrito, sea una persona que tiene bastante veracidad dentro de las cosas que publica y todo eso. Ahí sí puedo apoyarme yo de los blogs también, ¿ya? Pero lo ideal es que manejemos revistas científicas, lo ideal es que manejemos libros y todo eso para que nosotros podamos llegar a tener una buena información y podamos nosotros plasmar de acuerdo a eso. Entonces, este espíritu crítico a nosotros nos permite discernir toda esa información y quedarnos a partir de escuchar de un lado, de otro lado y todo, y seleccionar lo que efectivamente nosotros queremos y empezar a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Ya? Y la monografía nos va a permitir eso. Ya tenemos una gran cantidad de temas que podemos trabajar. Seguramente en este grupo tenemos una gran cantidad de personas. Quizás tenemos abogados, tenemos agrónomos, tenemos a las personas que son trabajadores sociales, comunicadores. Seguramente hay una cantidad de profesiones y para cada profesión y seguramente incluso hasta un mismo tema podríamos hacer, pero con diferentes visiones, ¿no? ¿Cómo veo, por ejemplo, la actividad turística desde el punto de vista económico? ¿Cómo veo la actividad turística desde un punto de vista social, que puede trabajar un trabajador social? ¿Cómo veo la actividad turística desde un punto de vista económico? Posiblemente lo pueda trabajar un contador, un financiero, ¿no? Un administrador de empresas. O cómo veo yo la actividad turística desde un punto de vista de la cultura, por ejemplo. Entonces, hay tantas formas de ver un determinado problema que nosotros para eso debemos ser capaces de ver cuál es la visión que quiero, cuál es mi línea, la línea de profesionalización que yo tengo, ya en el cual yo voy a desenvolver mi investigación. Ya,
La monografía científica, ya, en este caso nosotros llamamos a todo lo que es el proceso de investigación y que tiene una metodología. La metodología normalmente no tiene muchas variaciones, tiene una línea que nosotros seguimos. Esto se hace, esto tiene que contener esto y tiene que contener este otro. Entonces debemos respetar cada uno de los diferentes pasos que vamos dando. ¿Ya? No podemos, ahora sí podemos quizá nosotros tener una gran cantidad de material, pero tenemos que ir compilando para ver qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, una monografía se considera científica si va a cumplir determinadas pautas fundamentales. Uno, trata un objeto de estudio, eso quiere decir un tema en especial, de tal manera que pueda ser reconocible para los demás. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se atreven a decir más o menos qué idea tienen ustedes de un determinado problema que quisieran ustedes investigar. ¿Quién se anima, por favor? ¿Quién se anima a decirme cuál es el tema que más o menos ha pensado que quiere investigar? Licenciada, buenas noches. Dígame, señor Mancilla. A lo que yo voy pensando era el problema fundamental del hombre en nuestra realidad. Ahora quiero enfocarme en cuál es el problema del hombre en sí, en nuestro medio donde vivimos. Perdón, no le he escuchado, discúlpeme, disculpe, voy a, un poquitito, por favor, voy a bajar, creo que estoy sin volumen aquí, espérenme un minutito, ¿ya? Creo que no tengo volumen en la, no, está al 100%. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, siga. Licenciada, Ya, no, a lo que me refiero, o me refiero es a tratar de hablar cuál es el problema del hombre en nuestro tiempo. ya, Me pongo ese título porque se ha visto que el hombre es muy problemático en nuestra realidad. No se ya, conforma con nada, pero ¿por qué? ya. Pero ¿desde qué punto de vista usted quiere ver al hombre en ese problema? Porque usted sabe que el hombre puede tener una serie de problemas. Desde el Puede punto de tener vista, problemas sociales, por ejemplo. En el caso del conflicto que usted habla, puede ser un problema social. sí, yo me refiero al problema del conocimiento. Ah, ya, ya. En ese aspecto, no sé si estoy en el rango de una investigación de esa manera. Porque Ya, pero ¿cómo va a ser usted? Entonces tiene usted que más o menos discernir, tiene usted más o menos eh, que poner un título un poquito más pequeño, o sea, tiene usted que delimitar prácticamente lo que es su tema, hacia dónde va a ir dirigido, qué es lo que va a estudiar, a quiénes va a estudiar. Usted no puede estudiar a todo el hombre en su conjunto, cuántos hombres son, o sea, en este caso tendría usted que decir cuáles los pasos de desconocimiento, posiblemente sobre determinados temas, o por qué la falta de hábito en cuanto al estudio de determinados grupos, tal vez, o de determinadas zonas, de determinadas regiones, no sé, dónde usted ha podido observar el problema y dónde le interesaría prácticamente hacer y de dónde usted va a obtener la información que necesita. sí, exactamente, estaba viendo porque a lo que quiero abocarme, como le dije, es al conocimiento del hombre, porque el hombre, quiero ir en el sentido que el hombre no piensa. Obviamente no va a ser una investigación de todos los hombres, sino me voy a referir a un campo específico. Ya, A lo que quiero decir a los estudiantes específicamente, de primer ya, año, porque ya, los estudiantes no tienen el conocimiento suficiente para abordar un tema específico. ¿Qué es ya, lo que les faltaría? ¿No? Entonces, en esto era la propuesta, hacer primero indagar, ¿no? Por medio de encuestas, ¿ya? Como también de entrevistas, ya, para el problema de su conocimiento. Para esto, llegar al problema fundamental o llegar al título. Lo que yo ya, le había colocado, el título era el conocimiento del hombre en nuestra actualidad. ya. No está hablando del proceso de investigación porque usted me está hablando de que les hace falta que el conocimiento en cuanto a investigación. Exactamente, ¿no? Ya, Ese es el planteamiento que quiero tomar. Eso es uno. ya, Otro planteamiento, quiero tomarlo basado en un filósofo, ¿no? ¿Qué es el hombre en sí? Basado en Platón o basado en Aristóteles. ya, Esos dos temas me gustaría trabajar.
Ya, es bastante interesante. De cualquier manera, enseguida vamos a llegar a lo que son los 3 tipos de monografía y usted me va a decir más o menos en cuál de esas categorías va a ingresar su monografía, ya, según lo que usted haya decidido, qué es lo que quiere usted plasmar dentro de lo que es la investigación, ya. Entonces, porque yo puedo decir, ¿por qué los estudiantes del colegio, tantos que salen, no tienen el hábito de realizar investigación o no tienen una base para la realización de trabajos de investigación, por ejemplo? ¿No? Una cosa es que realmente tengan la metodología, todo eso, porque hay algunos colegios que sí manejan un poco de lo que es la metodología y cuando llegan estos jóvenes, por decir, a la universidad, ya tienen más o menos una base de lo que es APA, por ejemplo, ¿no? Y cómo saben manejar perfectamente lo que son los sinópticos, saben manejar esquemas y todo eso. Entonces, para eso, para nosotros es mucho más fácil inducir a lo que es un proceso de investigación. Sin embargo, en otros colegios hay, en la mayoría de los colegios de nuestro país hay la deficiencia y sabemos nosotros que muy poca gente le gusta investigar, porque el investigar, aparte de que toma tiempo, también toma un desgaste, o sea, un gasto también económico, ¿no? Y muchas veces las instituciones, como habíamos hablado, no fue con ustedes, pero cuando habíamos hablado de una docencia reflexiva, que seguramente también en lo que ustedes han visto en, en ese módulo, les hablan de lo que es el proceso de investigación en sí, no solamente de parte del docente, sino también de parte del proceso de inducir hacia los estudiantes cómo se va a manejar la parte de la investigación. Entonces ahí tenemos nosotros muchas fallas, muchas falencias en las que nos llega a cuestionarnos, o sea, lo que usted mismo está diciendo, o sea, cómo podemos nosotros crear ese hábito a que las personas empiecen a investigar a partir de cualquier tema, aunque sea un tema pequeñito, y que ese tema pequeñito, que en algunos casos pareciera que no es importante, sí puede llevarnos a una respuesta muy interesante, ¿no? Alguna vez yo había escuchado, por ejemplo, una investigación que decían que se les pide tantos libros a nuestros hijos que ya los días que llevan los niños, por ejemplo, en la mochila, cuál era la afección dentro de lo que era el peso de la mochila y afectaba dentro la postura de los niños. Eso, por ejemplo, era bastante interesante, pero otra persona lo tomó el mismo tema desde un punto de vista del peso que cargaba y ya no las afecciones del cuerpo en sí. Entonces, si usted se da cuenta, podemos ver desde diferentes perspectivas y el tema es bastante interesante. Lo que usted podía plantear tal vez es que lo que le había dicho, ¿no? De que quiere usted saber qué es la falta de los procesos de investigación en un determinado ciclo, en un determinado colegio, con los estudiantes de tal lugar, ¿no? Entonces, usted ya ahí tiene delimitado prácticamente lo que es su tema y le va a ser más fácil porque usted va a poder tomar las muestras, va a poder tomar usted las entrevistas, inclusive para poder usted obtener un resultado real, ¿no? De lo que está sucediendo en ese lugar, que es posible que en otros lugares no suceda, no tenga la misma respuesta, ¿no? Porque la investigación va a ser otra, el público es otro, la muestra es otra, entonces hay diferenciadores dentro de lo que es la monografía. Entonces hay que trabajar un poquito con el nombre del tema. Muchas veces el nombre del tema a veces sale casi cuando nosotros ya estamos haciendo nuestros objetivos. A veces tenemos una idea del tema, pero después vamos arreglando el tema, vamos arreglando y vamos mejorando en función de lo que nosotros vamos viendo la investigación y hacia dónde vamos encaminando. ¿Ya? Entonces, gracias, señor Mancilla. Entonces, la investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes y lo aborda desde una óptica distinta de la que ya ha sido difundida. Por ejemplo, pueden haber una serie de investigaciones sobre lo que usted me ha dicho, sobre la falta de investigación, ¿ya? Pero seguramente no se ha hecho la falta de investigación en los estudiantes de primer semestre de las universidades, de tal universidad, ¿no? Además, posiblemente se va a hacer los estudiantes de este semestre, pero los estudiantes del anterior semestre han debido tener otras características completamente diferentes. Entonces, ahí ya nosotros vamos hablando de una determinada investigación o de un objeto de estudio, ya que nosotros estamos viéndolo, cómo nosotros podemos arreglar ese tipo de problema que estamos nosotros presenciando.
Porque para que nosotros sepamos que hay un problema, que hemos detectado un determinado problema, seguramente no hay una respuesta, porque si hay una respuesta inmediata ya no necesitamos nosotros investigar. Seguramente nosotros necesitamos saber cuáles son las causas, cuáles son los factores. Entonces ahí seguramente veremos factores motivacionales dentro de los estudiantes de tales de que permiten la investigación en no sé, en su profesión, en este área, en esta línea, en este proceso de estudio. Entonces, ya eso ya va a depender de ustedes que vayamos nosotros delimitando la investigación y tengamos nosotros un objeto del cual nosotros nos vamos a agarrar para poder hacer esta investigación. ¿Ya? Las investigaciones normalmente son útiles a los demás. Eso quiere decir que si yo he investigado algo, puede servir de base fundamental para unas nuevas investigaciones, porque no todo de lo que yo he abordado puede que no esté enmarcado dentro de lo que otras personas también pueden tener. Como cada persona tiene su propia visión, puede utilizar nuestra investigación para hacer otras futuras investigaciones. ¿Ya? Además, que la investigación que nosotros hacemos como da una respuesta, tiene que ser de utilidad, lógicamente. ¿Por qué? Porque yo voy a proponer algo. Voy a decir cuál es la solución a ese problema que se está planteando, o por lo menos voy a dar una solución a través de la propuesta. Puedo decir, por ejemplo, para poder conseguir que los jóvenes puedan investigar, voy a partir de mostrarles a ellos primeramente que se cuestionen sobre determinados temas. ¿No? Seguramente hacer 20 o 30 preguntas sobre un determinado tema que les estoy dando va a ser una de las primeras pautas que yo le voy a dar para que él aprenda lo que es una investigación. Ya uno de los problemas grandes, dice, que en nuestro país se presenta es porque las personas no saben hacer buenas preguntas. Y ahí viene el hecho, si no sabemos hacernos buenas preguntas, difícilmente vamos a ser capaces de poder tener de poder reconocer un determinado problema. ¿Ya? Entonces, trabajar con una serie de preguntas, decirles a los jóvenes o a las personas que se pregunten sobre ese mismo tema, que nos hagan 10, 20, hasta 30 preguntas, seguramente en el transcurrir de esa costumbre que agarremos de preguntarnos, vamos a ir mejorando cada vez más el nivel de preguntas que nosotros debemos hacer para poder obtener un determinado resultado. ¿Ya? Entonces, todas estas faltas van a salir seguramente dentro de lo que es la investigación y es por eso que a veces confundimos. A veces nosotros empezamos a relatar nuestro problema y resulta que damos vueltas sobre lo mismo y no habíamos puesto la esencia fundamental de lo que es el problema, ¿ya? Entonces, es bueno que nosotros estemos preparados para eso, para poder nosotros ser críticos, para poder extraer solamente lo que nos necesita y para poder explicar de manera bastante rápida lo que es realmente el problema. Por eso es que muchas veces nos dicen planteamiento definitivo del problema, nos dicen hágase una pregunta, pero esa pregunta no tiene que tener una respuesta de un sí o un no, no tiene que tener una respuesta así, simplemente tiene que ser una pregunta bastante amplia que permita y que nos diga a nosotros que debemos investigar ese tema para poder dar una respuesta, ¿ya? Luego dice, proporciona elementos que permitan confirmar o refutar la hipótesis que se presenta. Ustedes pueden pueden hacer ustedes su hipótesis y puede que en el transcurso de la investigación la hipótesis no se cumple o sí se puede cumplir. Entonces ustedes pueden decir, bueno, la hipótesis que se ha dado sobre este determinado problema nos ha dado a nosotros la razón en el sentido de que los resultados han sido lo que nosotros habíamos esperado. O de pronto tal vez no había sido eso, ¿no? Los resultados. Nosotros habíamos pensado que la falta del hecho de la investigación en los estudiantes había sido este otro tipo de problemas. Quizás vienen asociados a los problemas socioculturales también, ¿no? Y no había sido los problemas necesariamente del hábito de la lectura, del hábito de la investigación y todo eso. Entonces podemos sacar unos resultados muy bonitos a través de una investigación. A veces los resultados inesperados también pueden aparecer y para eso es lo que nosotros debemos recurrir principalmente a lo que es la investigación. Tipos de monografía, que era lo que yo le decía hace un momento, señor Mancilla. Aquí tenemos la monografía de compilación, tenemos la monografía de investigación y tenemos la monografía de análisis de experiencia, ¿ya? Dentro de la monografía de compilación, dice, es el tema que se analiza y se redacta una presentación principalmente crítica
de toda la bibliografía que ustedes hayan escogido. Eso quiere decir, yo tengo un determinado tema seleccionado, empiezo a hacer la recopilación de todo lo que es la parte de bibliografía que se han hecho sobre ese tema en sí. Y ahí viene ya todo lo que es mi aspecto crítico. Seguramente eso que usted ha encontrado dentro de lo que es la bibliografía, seguramente hay algunas discrepancias en las que usted tiene. Seguramente usted puede tal vez refutar inclusive algunas teorías que se han dado, ¿no? Puede usted refutar esas teorías que se hubieran dado, que usted posiblemente no esté de acuerdo con alguna teoría de determinado autor que ha salido, y usted está en todo su derecho de refutar, pero tiene usted que explicarnos por qué. Tiene que ser crítico a la teoría, pero por ende también tiene que explicarnos el por qué. ¿Cuál es la posición que usted tiene con respecto a este determinado tema? ¿Ya? Y a partir de eso podemos tener nosotros una monografía de compilación. Eso quiere decir que usted agarra una serie de bibliografía, la plasma ahí y usted pone todo su aporte. En ese caso, por ejemplo, ya no tenemos una propuesta misma, simplemente tenemos un aporte dentro de lo que es científico, sí, pero es un aporte completamente nuestro, visto desde diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque yo he tenido que leer varios fragmentos de toda la bibliografía que se tiene, que estaban asociados al tema de investigación que tengo, y yo he hecho un compendio prácticamente de esto. He agarrado todo eso y yo ahí voy a poner mi aporte profesional y mi aporte personal. Luego tenemos la monografía de investigación. En este caso se aborda un tema nuevo o un tema que ha sido poco a poco explorado. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros que conocer, por ejemplo, tenemos que empezar a buscar temas que son novedosos. Ya tenemos que buscar nosotros un tema que realmente a nosotros nos preocupa. Ya, por ejemplo, yo no sé si les preocupa a todos, pero puede ser quizás el uso de las redes sociales, tal vez, ¿no? Cómo los niños de determinada edad están utilizando las redes sociales, ¿no? Cómo nosotros podemos de alguna manera a esos niños inducir a que estos niños usan las redes sociales y pueden servirles de manera positiva, quizás para ellos poder leer, poder bajar libros, poder bajar textos que los van a ayudar y les van a enseñar a ellos tal vez explorar mucho más las redes sociales por las cuales ellos ya han nacido, que son los nativos digitales. Hoy en día ya es más complicado agarrar a un niño y decirle que lea un libro de los que son, por ejemplo, los que están ya impresos, ¿ya? Entonces, y para mí, por ejemplo, que yo no vengo de esa era, yo no sé qué edad tendrá usted, tal vez no sé qué edad tiene, no los puedo ver. Entonces, por ejemplo, en la edad que yo tengo, leer, por ejemplo, en una computadora para mí no me es tan agradable, ¿no? O sea, no me siento feliz como agarrar un libro y echarme en mi cama y empezar a hojear eso que está impreso, ¿no? En cambio, yo veo, para mis hijas es más fácil, no les gusta agarrar el libro de esa manera, pero les gusta así leer en su tableta, por decir, leer en la computadora o bajarlo en su celular y seguir leyendo un libro o una obra que se haya publicado, que hoy en día ya las tenemos en forma digital. Entonces ahí uno se va dando cuenta de las diferencias que nosotros tenemos en cuanto a ese tipo de cosas. Entonces ahí, por ejemplo, podemos empezar a investigar el uso quizás del Internet o el uso quizás de las redes sociales para procesos de investigación, para inducir quizás a los jóvenes tal vez al hábito de la lectura, quizás a la investigación en sí, para que ellos puedan empezar a escoger también la información que ellos reciben también dentro de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que a mí particularmente me preocupa, pero posiblemente ustedes tienen otro tipo de preocupaciones según la profesión. Quizás un agrónomo, tal vez muchos de ustedes, tal vez algunos de ustedes están en algún municipio o en alguna localidad, por ejemplo, como Mairana, que es un lugar que produce, por ejemplo, son avicultores en su mayoría. Entonces, seguramente van a querer hacer algo que esté relacionado con las aves, ¿no? Tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez es el área en el que ustedes se desenvuelven y quizás quieren ver ustedes algún proceso tal vez nuevo de alimentación, algún proceso de engorde, posiblemente de mejora, posiblemente de este tipo
de los pollos o de los pollitos que se manejan allá, porque si usted hace, digamos, una pregunta, un cuestionamiento, ¿por qué no consume la gente generalmente pollos mairaneños? Entonces ahí habría que preguntarse, por ejemplo, yo no consumo, alguna vez he comprado, pero no consumo, ¿por qué? Porque veo que los productos se arruinan más rápido que tener, digamos, un producto de Sofía o de Imba. Seguramente eso tiene un efecto, ¿ya? Y a la persona que está tal vez queriendo trabajar sobre eso, quizás sería interesante de ver por qué no tienen mayor duración este tipo de pollos, porque seguramente son criados posiblemente más naturales, y bueno, y pueden haber muchos aspectos que en realidad yo no conozco porque no es mi área de conocimiento, ¿no? Pero ustedes sí. Entonces, ese tipo de preocupaciones según las áreas, según la profesión que ustedes tengan, seguramente van a aparecer y es eso lo que ustedes van a querer investigar. Y ahí viene ya la novedad, ¿no? De qué es lo nuevo yo que quiero hacer, qué es lo nuevo que quiero presentar para poder mejorar dentro de lo que es la empresa en la que trabajo o la institución en la que estoy o en algún instituto técnico que yo estoy que quiero mejorar para que estos jóvenes salgan mejor preparados técnicamente y también no solamente que sea la teoría, sino que también la práctica tenga que ingresar dentro de esto. Y si voy a ofrecer un determinado curso, lo haré también con la parte práctica que me va a permitir hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, luego tenemos las monografías de análisis de experiencias. Ya es frecuente, dice, que se emplea este tipo de monografías en las carreras que implican, por ejemplo, práctica, por ejemplo, en el caso de medicina, esto en el área de salud principalmente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo tengo en la universidad donde yo manejo, tengo a los alumnos que son de fisioterapia y la mayoría de ellos hacen este tipo, análisis de experiencias, ¿ya? Donde ellos consiguen, por decir, un grupo de determinadas personas, ¿no? Que son grupos, nosotros le llamamos dentro de la investigación por selección a conveniencia, ya se le llama, eso es muy común en algunas áreas donde se necesita, por ejemplo, realizar la parte esta de las experiencias principales que se tiene que tener. Entonces, por ejemplo, a conveniencia le decimos, ¿por qué? Porque no necesitamos nosotros un número, una cantidad exacta o un porcentaje de la población que me vaya a servir, sino yo puedo escoger solo y exclusivamente las personas que me van a servir para que yo haga ese determinado estudio. ¿Ya? En el área de medicina sucede de la misma manera, ¿no? Entonces, cogemos, por decir, no voy a escoger yo pacientes que tengan diferentes tipos de dolencias, no, voy a escoger un paciente posiblemente que tenga determinadas características que yo quiero investigar y me voy a buscar otro paciente que tenga similares síntomas, pero reacciones quizás diversas. Entonces, este tipo, por ejemplo, de monografía se adapta muy bien dentro de lo que es el área de salud, ¿ya? Entonces, al ser una de las, que se hace un análisis de la experiencia, entonces el profesional va aplicando determinadas técnicas, aplica en el uno, aplica en el otro, diferente en el otro, y va viendo las reacciones de cada uno de ellos en cuanto a los tratamientos que esté aplicando. No es solamente un tratamiento que va a aplicar, sino que puede aplicar, quizás a 3 les va a aplicar lo mismo, a otros 3 lo otro, a otros 3 lo otro, entonces va a ver los resultados en cada uno de ellos, cuál ha sido el más efectivo. Y ahí ellos empiezan a contar lo que es la experiencia que ellos han tenido. 3 de estos nos han resultado de esta manera, se les ha aplicado este tipo de estudio y de los 3 uno ha dado como resultado y 2 han dado estos resultados. Entonces, ¿cuál había sido? Entonces, ahí saco un análisis de cuáles habían sido los resultados de esa experiencia ellos han tenido. Entonces, eso es bastante interesante también, ¿no? Dentro de las áreas de salud, es muy interesante que se pueda realizar también ese tipo de monografías. Seguimos con el de compilación. Ya en el de compilación, elegido el tema, se analiza críticamente todo lo que es la bibliografía que existe sobre ese tema, ¿ya? Se van a analizar diferentes puntos de vista y ahí nosotros tenemos que aportar. Nuestro aporte no solo tiene que ser un párrafo ni nada de eso, nuestro aporte tiene que ir mínimamente unas 2, 3 o 4 hojas donde nosotros plasmemos efectivamente y demostremos que nosotros hemos leído este problema, hemos analizado desde diferentes perspectivas y hemos podido nosotros opinar y sacar nuestras propias conclusiones a partir de lo que otras personas dicen. ¿Ya? No es solamente agarrar, por ejemplo, yo he visto en muchos trabajos que la gente no se dedica en la parte de conclusiones y eso es una falta total
¿ya? Las conclusiones son una de las partes, aparte de la propuesta que hagan, o aparte, digamos, si es una investigación de otro estilo, que no tiene propuesta, ¿ya? Las conclusiones es una de las partes más importantes que tiene un trabajo de investigación. ¿Por qué razón? Porque la propuesta, la conclusión nos da una respuesta a los objetivos que nosotros hemos puesto, al objetivo general y a los objetivos específicos. Entonces se supone que debo responder. Según mi primer objetivo será mi primera conclusión, ¿no? El objetivo general era este, entonces en base a eso voy sacando yo las conclusiones. En base al objetivo 1 saco otra conclusión en base al objetivo. Y normalmente tenemos una hoja por cada objetivo. ¿Por qué? Porque hemos dado una respuesta y esa respuesta tiene que estar plasmada en las conclusiones. Entonces, las conclusiones no pueden ser redactado en un párrafo donde estamos repitiendo lo mismo que habíamos puesto como en un principio, que era la parte de investigación, o reconociendo recién la investigación que vamos a hacer. Entonces, no nos vayamos a equivocar en ese tipo de cosas. Las conclusiones nos dan una respuesta prácticamente a los objetivos y eso tenemos que tener bien en cuenta. ¿Ya? Dentro de las monografías de investigación, dice, elegido un tema nuevo, se hace la investigación propia. En este caso quiere decir que nosotros tenemos que buscar nuestro propio público, tenemos que buscar nuestro público meta al cual estamos nosotros llegando, estamos estudiando el asunto y vamos a ir nosotros sacando toda la información que necesitamos para elaborar nuestras propias conclusiones. Y en este caso, como el tema es novedoso, lógicamente también nuestras propuestas van a ser novedosas. ¿No? Van a ser propuestas bastante veraces, bastante creativas y todo eso, ¿ya? Para que nosotros podamos presentar este trabajo de investigación. Dentro de las experiencias, el estudio, dice, de investigación práctica o experimental, se describen principalmente dentro de lo que está realizado o sea, en las experiencias que ustedes que han tenido cada uno de ustedes frente a las reacciones que se ha tenido. Entonces, las conclusiones ustedes pueden sacar en base a, como yo les había dicho hace un momento, ¿no? En base a las reacciones que ha tenido determinados tratamientos posiblemente que yo he puesto en determinados pacientes que se han presentado. Eso, por ejemplo, es bueno para los que trabajan, por ejemplo, jóvenes que quieren hacer una tesis o una presentación, por decir, de un trabajo formal, ya pueden hacerlo en base a las experiencias que ellos hayan tenido tal vez mientras han estado en su rotatorio, quizás en los hospitales. Entonces, ahí se saca la experiencia, se cuenta una, otra y diferentes que ellos pueden compilar prácticamente y poder analizar desde su propia experiencia. Entonces, son 3 tipos de monografías que ustedes pueden trabajar según la profesión que tengan, según el tema que ustedes hayan escogido. Pueden trabajar cualquiera de ellas. Ya ustedes van a poner dentro de lo que dice el trabajo número 1, dice claro qué tipo de monografía va a ser y qué tipo de investigación. Ya. Luego, los elementos básicos de la monografía. La monografía tiene 4 elementos básicos, ya que es la introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Dentro de la introducción, ya vamos a poner la parte introductoria como tal. En una página nosotros podemos plasmar todo el resumen de lo que va a ser nuestra investigación. Lo que viene posteriormente, que está dentro también de lo que es la introducción, es lo que es nuestro planteamiento de problema, nuestro problema de investigación, la delimitación de nuestro problema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es la importancia teórica de nuestro problema? ¿Ya? Y en la parte de desarrollo principalmente va aquellos que son lo que está asociado al marco teórico que unos le dicen, otros le dicen a la fundamentación teórica que vale. Entonces ahí en el desarrollo podemos plantear, si en mi monografía van a ir por decir estos términos, son esos términos que yo debo desarrollar como tal, pero no es copy-paste como les había dicho anteriormente, sino yo leo unos 3, 4, 5 tal vez definiciones sobre ese tema y empiezo yo a plasmar y digo, no, los autores fulanitos de tal, estos manifiestan que las monografías son en esto, esta investigación es esto, o este tipo no sé, de un tema en sí que hayan ustedes seleccionado, entonces, ¿qué es lo que manifiestan? Pero dicho con las palabras de cada uno de ustedes.
¿ya? Esas palabras que están en el desarrollo tienen que ser desarrolladas directamente por ustedes. No es que yo agarro y copio. Eso no es una monografía, no es una tesis, no es no es un proyecto tampoco. Ya todo lo que se habla de referencias, de todo lo que es el marco teórico, tiene un aporte necesariamente de ustedes. Y si ustedes quieren copiar algo, como les había dicho, se cita al autor, el libro, la página, como dice APA, la página de donde se ha sacado, y en la bibliografía va el nombre del texto. ¿Para qué? Si yo quiero efectivamente ver si se ha copiado exactamente la parte esa que es útil y que ustedes consideran que debe estar, entonces puede estar, pero hay que citarlo en la parte de abajo, pero después de haber citado, tengo que poner mi aporte, tengo que poner para qué me sirve eso, por qué sirve desde mi punto de vista, lo que significa y todo eso, entonces debo ir poniendo cada una de esas cosas. ¿Ya? El contenido de la monografía. Aquí habíamos hablado uno sobre la parte de introducción. Ya en la parte de introducción tenemos los antecedentes, tenemos la idea central dentro de lo que es la investigación, el tipo de monografía que vamos a escoger, planteamiento de problema, los objetivos, tanto general como específicos, justificación de la investigación, que quiere decir por qué quiero investigar aquello, los alcances, la revisión literaria, las definiciones de términos y todo. El trabajo, el primer trabajo va a ir solamente hasta la parte de justificación, si no me equivoco, de la investigación. Entonces ahí nosotros tendríamos que, por ejemplo, en la parte de introducción, como les decía, una especie de resumen de todo lo que va a contener mi investigación, ya los antecedentes de ese problema. Podemos decir, por ejemplo, desde cuándo, por decir, si yo estoy hablando de redes sociales, desde cuándo las redes sociales actualmente son un aspecto muy importante que se presentan en los jóvenes y que son los nativos ya de estas generaciones y que, bueno, ya los jóvenes como ya son nativos digitales, ya tenemos que darles, pero entonces esos antecedentes tenemos que ir poniendo. Luego la idea central del tema es identificar prácticamente cuál es el tema que yo voy a investigar. Ya eso tiene que estar bien redactado. Ya no puedo yo salirme por las tangentes. Yo voy a investigar la luna. Perfecto, la luna investigo, pero la luna tiene muchos aspectos que puedo investigar. Sus fases. Puedo investigar su geografía. Ya puedo investigar sus movimientos. Entonces hay tantas formas que yo tengo ahí que identificar mi idea central. Voy a investigar la luna y las 4 fases fundamentales de la luna. Nada más. No me meto con los movimientos, no me meto con el tamaño, no me meto con nada más. Como antecedentes podré poner la luna que se encuentra tanto tiempo y es un satélite de la Tierra, tiene estas características. Entonces, mi tema está basado en qué? En las 4 fases fundamentales de la luna que se dan. Entonces, ya tengo yo disuelto, pero mis antecedentes ya me han dicho, o sea, ya me han hablado de lo que es la luna, pero no es necesario que nos explayemos tanto de que la luna es esto, la luna el otro. ¿Por qué? Porque las 4 fases fundamentales ya van a estar directamente dentro de lo que es las definiciones de términos y los objetos y los conceptos. Entonces ahí yo ya voy a poder explayarme con la cual que es cada una de las diferentes fases de la luna y todo lo que sea necesario, pero sin meterme necesariamente con otros aspectos que no tienen nada que ver con mi investigación. Si yo estoy haciendo las 4 fases de la luna, entonces no me meteré con los movimientos. Ya no es necesario, pero si fuera necesario, sí me voy a meter. Tal vez en base a los movimientos se van a dar las fases de la luna, entonces es necesario que me meta. Pero si no es necesario, no tengo por qué invitar a un tema ajeno a mi investigación para ponerlo simplemente para rellenar. ¿Ya? No sé si me estoy dejando entender, por favor. Si tienen alguna pregunta, díganme, no los veo, pero tampoco tengo que hayan levantado la manito, ¿no? Entonces me gustaría, por favor, si tienen alguna pregunta para que pueda yo darles una respuesta. No. Bueno, el planteamiento del problema. Aquí cuando hablamos nosotros de un planteamiento de problema, aquí la idea, ya primeramente la idea central y luego vamos reduciéndonos al tema. El planteamiento de problema normalmente lo hacemos, lo podemos hacer en base a pregunta.
lo podemos hacer en base a una redacción de un párrafo posiblemente, ¿ya? Entonces, no necesariamente, la mayoría opta por una pregunta que no tiene respuesta y que nos ubica en el centro mismo de lo que es nuestro problema, ¿ya? Entonces, para poder llegar a eso, nuestra idea central es muy importante, ¿ya? La idea central que nosotros vayamos desarrollando nos va a ir a nosotros soltando cuál es el planteamiento de este problema que nosotros debemos realizar. Entonces, una idea es una cosa y el planteamiento del problema es prácticamente la deducción de aquella idea principal que ustedes tienen, de aquella idea central. Entonces, ustedes tienen que plasmarlo, puede ser, como les digo, en un párrafo, puede ser en una pregunta. El planteamiento del problema normalmente no es muy largo, pero sí es bastante concreto. Ya debe ser concreto porque debe a nosotros decirnos exactamente lo que ustedes quieren hacer. Y eso tiene que ser, si ustedes lo entienden, tiene que entenderlo otra persona y cualquier persona que lo lea debe entender cuál realmente es su problema. ¿Ya? Porque muchas veces nos hacen una serie de redacciones y resulta que según van leyendo, ¿no? Uno va encontrando 1, 2, 3, 4, hasta 5 problemas y al final no sabe cuál era su verdadero problema. Entonces el planteamiento del problema les permite a ustedes a que puedan ustedes sacar exactamente lo que ustedes quieren investigar. ¿Ya? Exactamente lo que ustedes van a realizar la investigación y no aquellos posibles más que podrían aparecer y van a ir apareciendo seguramente porque hay muchos temas que pueden inclusive entrelazarse a nuestro problema, pero nosotros tenemos que aprender a sacar, extraer exactamente lo que yo necesito. Y nuevamente les repito, no invitemos a otros problemas aleatorios. No es necesario. Si necesitamos de ese invitado, sí, lo vamos a invitar, lo vamos a acomodar y lo vamos a poner dentro de nuestra investigación, pero si no es necesario y no nos va a aportar nada en nuestra investigación, mejor lo sacamos nomás y lo dejamos lejos de nuestro problema, ¿ya? Ahí tenemos también los objetivos. Un objetivo general se plantea igual. Es un objetivo general, como su nombre lo indica, es del tema más grande. Normalmente viene del nombre, ya un objetivo general. Realizar un plan de capacitación para los estudiantes de segundo semestre del Instituto Técnico tantos, tantos, tantos. ¿Ya? Objetivos específicos. Yo ya estoy diciendo, va a ser un curso de capacitación. En los objetivos específicos diré, ¿no? Como ya en el objetivo general estoy capacitando en determinado tema en sí, ¿no? Capacito a los estudiantes de tal semestre en temas de, no sé, cómo realizar ecoturismo en el área protegida de la Yunga, digamos, ¿no? Entonces, mi objetivo específico será, ¿no? ¿Cuáles van a ser los parámetros que voy a tomar para poder enseñarles la parte de ecoturismo a estos estudiantes que van a ser en este área protegida? ¿No? Entonces, mi objetivo específico será, ¿no? Si voy a dar una capacitación, será primeramente los contenidos que voy a tener, que voy a poner en el curso de capacitación. Seguramente identificar aquellos términos o aquellas actividades que se deben realizar para hacer turismo ecológico en el área protegida de la Yunga. ¿Ya? Entonces, eso ya es un objetivo completamente específico que nos va a dar una respuesta al objetivo general. Entonces, del objetivo general, a partir del objetivo general, deben aparecer objetivos más específicos, más chicos, para que luego con esos 3 podamos nosotros llegar a completar lo que es nuestro objetivo general. Entonces, muchas veces confunden, a veces dentro de los objetivos específicos está mi objetivo general. Y mi objetivo general había sido más bien mi objetivo específico. Discernir eso es una tarea que ustedes tienen que aprender a hacerlo. Ya tienen ustedes que agarrar el tema en sí y para eso, mientras ustedes me vayan pasando, por decir, los posibles temas y los posibles objetivos, por eso les digo, en esta semana va a ser el primer trabajo objetivos, ¿ya? Antes de llegar a la finalización de la siguiente semana,
me gustaría que nosotros vayamos a sentarnos específicamente en los objetivos. Quizás podemos hacer por grupos, unos 10 primero, para poder ver cómo debe ser su objetivo general y de dónde salen los objetivos específicos y cómo se van a plasmar. Muchas veces dicen, voy a realizar capacitación en el área de la yunga, pero ese es un objetivo específico. Sí, no es, porque ¿para qué voy a capacitar? Para que los estudiantes agarren conciencia en base a las visitas ecológicas que se deben realizar en el área protegida. Ahí ya mi objetivo específico está más completo, ¿ya? Entonces, un objetivo específico tiene que tener el para, un objetivo general también. ¿Para qué? Voy a hacer esto, ¿para qué? Voy a identificar esto, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Luego también, ¿con qué? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las herramientas que yo voy a utilizar? ¿Ya? ¿Y a quiénes va dirigido? Entonces, plasmar un objetivo no es solamente agarrar y decir, ¿no? Determinar las características de esto. No, ¿para quién? ¿Para qué voy a determinar eso? ¿A quién va a ir dirigido esa determinación? ¿Con qué voy a determinar? Entonces, los objetivos deben ser bastante completos, ya para que podamos nosotros tener una buena investigación. ¿Ya? Gracias, con eso hemos terminado la parte del tema, pero les voy a presentar ahora lo que es el trabajo en sí. Ya, hasta ahí, por favor, necesito que vayan haciendo preguntas porque les voy a mostrar luego el trabajo que tienen ustedes que realizar para la siguiente semana. Estoy a la espera de sus preguntas. Buenas noches. Una Dígame. consulta, ¿la monografía va a ser cualquier tema o un tema específico para el tema educativo? Ustedes, como les había dicho hace un rato, me gustaría que sea más un tema educativo, ya porque ustedes están estudiando dentro de lo que es la parte de docencia. Entonces, si ustedes van a utilizar dentro de lo que es planificar, dar cursos de capacitación, cursos de actualización y todo eso, entran dentro de lo que es el tema educativo. Pero también pueden ustedes adaptar un tema de su entorno, de lo que es, pero adaptado al hecho de enseñar. Por ejemplo, yo trabajo en determinada empresa ya grande, donde nos dedicamos de repente a lo que es la comercialización de determinados productos. Entonces yo quiero enseñar a los nuevos jóvenes a que puedan hacer un marketing efectivo. Quizás yo quiero darles un curso de actualización en cuanto a lo que es el marketing digital, el e-commerce o lo que fuera, ¿no?, necesario en determinada área. Entonces puedo hacerlo, pero como un proceso de enseñanza hacia esos jóvenes de esa empresa, ¿ya? Mejor si es, como les digo, mejor si es en base a lo que es la parte educativa, porque así ustedes pueden aplicarlo cuando ustedes sean docentes y todo eso, pueden ustedes llevar como aplicación este tipo de cosas, ¿ya? Ok, gracias. Buenas noches, licenciada. Dígame. Sí, quería preguntar si los objetivos para la formulación de estos tienen que cumplir con ciertos elementos. Por ejemplo, usted decía realizar, ¿no? Eso es El un verbo, digamos, ¿no? El verbo indefinido. ¿Qué elemento más debe contener el objetivo general y el específico? El general y específico tienen los mismos. La única diferencia es que en el específico se van bajando de categorías. Ya lo que puedo hacer es yo mandarles una lista de objetivos generales, o sea, de verbos de objetivos generales y verbos de objetivos específicos. Según la categoría, ya normalmente en el objetivo general va a ir un verbo mucho más amplio. Ya, y según el tema que ustedes hayan escogido, los objetivos específicos van a tener que ir así, el describir, enumerar, redactar, anunciar y todo eso, ¿no? Entonces, ahí el objetivo debe contener, por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué están ustedes investigando eso? ¿No? El para qué y ¿Para qué? ¿Contiene también el cómo, o sea, los métodos o lo que vayamos a realizar para conseguir lo que estamos proponiendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, ya. ¿Ya? Ahora, ya, gracias. Una pregunta más. Perdón.
Ya, sigue. Sí, quería preguntar para identificar, o sea, para no caer en el problema de que mezclamos muchas problemáticas, ¿no? Si o para identificar un problema específico, ¿qué técnicas podemos utilizar? Para un problema específico, una de las cosas cuando nosotros queremos investigar es lo que les había dicho, preguntarnos. Hacernos una serie de preguntas. Mientras más preguntas nosotros tengamos, más posibilidades de hacer buenos objetivos vamos a tener y más posibilidades de poder investigar un determinado tema. ¿Ya? Entonces, cuando usted se hace, por ejemplo, ¿qué es lo que usted quisiera investigar? A mí me gustaría sobre la educación virtual. Ya, pero ¿qué de la educación virtual? Tal vez sobre las dificultades o las experiencias tal vez en educación virtual o de qué manera mejorar los recursos o el uso de recursos para educación virtual tal vez. Ya, uso de recursos en educación virtual. ¿Hacia quiénes usted quiere llevar eso? Tendría que ser hacia estudiantes de, bueno, yo soy profesora, entonces hacia estudiantes para maestros. Ya, de alguna normal o de alguna institución o algo así seguramente Sí. usted va a poner, ¿no ve? Sí. Entonces, Ajá. usted quiere seguramente enseñarles cuáles son los recursos que ellos necesitarían para poder mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, uno de sus objetivos va a ser ese, identificar los recursos, ¿no? Los recursos de enseñanza y aprendizaje más adecuados para la utilización de los maestros de la normal, Enrique Finot, me estoy inventando, ¿no? O sea, aquí en Santa Cruz la normal, yo no sé en otros lugares dónde será y no sé tampoco dónde está usted ubicada. Entonces, puede ser eso, identificar. Entonces, usted puede poner otro objetivo, seleccionar. Usted también puede empezar a seleccionar los determinados recursos que son más adecuados para poder enseñar estos, o sea, cuáles son los recursos más para poder transmitir para que sea más efectivo quizás su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, usted puede ir ahí sacando, ¿no? O sea, ir usted disgregando. Mientras más preguntas se vaya haciendo usted, mayores las posibilidades de que usted pueda identificar su verdadero problema y mayores las formas en las que usted puede sacar su verdadero objetivo. Porque de las mismas preguntas, usted sabía, la pregunta puede volverle usted un objetivo. Y ahí usted se va a ir dando cuenta qué es lo que realmente había querido, ¿no? Yo no sé si son recursos didácticos, recursos digitales didácticos, recursos, no sé, o sea, hay una serie de recursos que se pueden utilizar para poder trabajar dentro de lo que es la enseñanza virtual. Unos son los recursos y otros pueden ser quizás el uso de la tecnología que es otro tipo de tema también, ¿no? Que se pueden dar. Gracias, licenciada. Y ¿podemos utilizar para una monografía, aplicar instrumentos de investigación, digamos, hacer encuestas, entrevistas? Puede. Ya, muchas gracias. Se puede. Perdón, licenciada. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, en el caso mío, bueno, yo soy abogado. Ya. De acuerdo a lo que nos iba indicando sobre las monografías, yo había pensado en realizar un trabajo respecto a alguna normativa de alguna materia, por decir, en derecho penal, para modificar. Entonces, eso no sería tanto de una cuestión educativa, eso puedo hacer. ¿Usted de qué área? ¿Cuál es su área de especialización? ¿Es constitucionalista, penalista, de laboral, Penalista. comercial? Penalista. Penalista, perfecto. ¿Usted quiere realizar la parte de modificación de determinado, pero puede hacerlo dentro del área también educativa? Puede usted poner, por ejemplo, a ver, quiere modificar, me dice, usted quiere proponer la modificación de una determinada ley, me dice, ¿no? De un artículo, en realidad, es complicado una ley, un artículo nada más. Un artículo. Sí. ¿Cuál Claro, es el digamos, de los delitos de corrupción. Ya.
Sí, dentro de esa ley de los delitos de corrupción hay algunas normativas que entiendo van contra la corrupción política del Estado, entonces yo puedo hacer una contrastación, evidentemente con doctrina, jurisprudencia, todo ello para demostrar que es contradictorio a la corrupción política del Estado. Entonces es una cuestión más técnica en derecho penal, concretamente en delitos de corrupción. Puede trabajarla, ya puede trabajarla, aunque yo preferiría que se haga algo de la parte educativa, como les digo, porque como este es el diplomado en educación superior, me gustaría que el producto sea dirigido principalmente al hecho de enseñar, de transmitir y todo eso. Quizás, pero puede trabajar, si usted tiene esa determinada inquietud y quiere usted hacer ese tipo de propuesta, puede trabajar, ya no tengo ningún problema. Pero como les digo, a mí me gustaría más que trabajemos con todo lo que son, que pueden ser cursos de actualización, cursos de utilización de recursos, no sé, cómo poder llegar a una especie de docencia reflexiva, posiblemente a través del uso de determinadas técnicas, quizás pensamientos críticos a partir de las docencias que ustedes pueden ver, quizás la docencia magistral versus la docencia actual, ¿no? De cómo se lleva ahora actualmente la docencia versus lo que era la anterior docencias magistrales, docencias digitales, quizás el uso de los e-learning, de los b-learning, de los no sé, hay tantos los learnings que podemos hacer a través de la tecnología, que unos son completamente virtuales, otros que son una mezcla de virtual presencial. Entonces podemos nosotros tener una gran gama de cosas, ¿no? Entonces, tal vez usted puede plasmar, tal vez si es penalista, tal vez hacer una especie de estudio, ¿no? Dentro de lo que es como una actividad posiblemente para el cambio quizás de ese artículo, ¿no? De la ley, que es el artículo de la corrupción. Tal vez podría direccionarlo hacia ese lado, ¿no? Para que sea algo que sea un aporte, digamos, dentro de lo que es el proceso educativo, ¿no? Está bien, licenciado. ¿Ya? Podría poner usted tal vez, no sé, unas técnicas como una técnica de investigación para poder realizar un determinado cambio o una propuesta innovadora dentro de lo que es la ley, como una actividad que se pueda presentar al estudiante o como un reto posiblemente. Entonces hay varias formas que usted podría llevarlo eso, ya, pero trate de llevarlo a la parte educativa, porque como el diplomado es en educación superior, normalmente los resultados y todo eso tendrían que ser un aporte a lo que es el proceso de la educación. ¿Ya? Está bien, licenciado, sí. De cualquier manera, como les digo, ya si ustedes desean, según van avanzando, porque enseguida les voy a mostrar cuál es el trabajo de la primera semana, pueden ustedes a través del grupo pedirme qué día pueden, yo puedo conectarme una media hora, por decir, con ustedes, ya para poder ir explicándoles. De repente alguno me quiere mostrar o tal vez alguno me quiere enviar antes su trabajo, antes de enviarlo, y yo puedo ir haciéndoles algunas observaciones para que luego ya ustedes lo puedan subir, ¿ya? La idea es que trabajemos y que saquemos un bonito producto, no es la idea también de trabajar por trabajar de manera más suelta. Yo entiendo que tenemos que hacer quizás uno por semana, ya, pero yo me ofrezco de todo corazón, ¿no? Yo la docencia la doy porque a mí la verdad es que me encanta dar docencia y todo eso, y yo presta para poder colaborarles dentro de lo que es la redacción de sus problemas principales, la redacción de sus objetivos también, para que podamos hacer unos objetivos muy bonitos, inclusive para cuando ustedes terminen y tengan la menor cantidad de observaciones, también cuando ustedes lleguen al proceso de revisión una vez que finalice este módulo, ¿no? Licenciada, una Dígame, consulta. dígame. Todas las monografías tienen que ir en la dirección educativa, sí o sí. Es en lo posible. Déjenme preguntar, ya, seguramente me van a incluir en el grupo. Déjenme preguntar bien con la dirección. Para mí es primera vez que estoy dando yo en esta asignatura que es metodología. Yo he dado en este diplomado, pero yo doy generalmente la asignatura de docencia reflexiva, ¿ya? Primera vez que yo doy en esta institución, por decir esta materia. Yo doy normalmente esta materia en otros, en la Gabriel doy todo eso, la parte de metodología de investigación. Sin embargo,
déjeme preguntar cuáles son las normativas de la institución y en base a eso, una vez que me diga la doctora Odalis Peñate, me diga que sí se puede o no se puede, ya yo les puedo lanzar a ustedes y decirles se puede realizar en un área que no necesariamente es a la parte de educación. ¿Ya? Si fuera así, yo no tengo ningún problema en hacer las correcciones, no tengo yo ningún problema, ¿ya? Porque la parte metodológica se sigue una misma línea, ¿no? Se sigue una línea y es la línea que ustedes también van a seguir dentro de lo que es identificar el problema, hacer una hipótesis, conseguir las variables y todo eso es una línea, ¿no? Que se sigue, que eso no va a tener una variación, ¿no? Dice Entonces, Elizabeth, dígame. licenciada Elizabeth, sí tiene que ir dirigido con la educación. A la educación. Ah, ya, gracias. Ella acaban de contestar la pregunta que hacían. La licenciada Mauren dice que tiene que ser necesariamente educativa, que es lo que yo les estaba diciendo a un principio. Entonces ya no hay que preguntar nada, entonces tenemos que hacer algo que esté relacionado con un aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Licen, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera realizar o tal vez la idea central sería la prevención de los trastornos mentales. Soy psicóloga, pero estuve pensando realizar algo así como un curso en el sentido de que cómo pueden los estudiantes de psicología adoptar las estrategias para prevenir los trastornos mentales. Estoy pensando tomar una teoría de las relaciones familiares básicas que tiene que ver entre padres, la relación entre padres e hijos, tanto conyugalidad como parentalidad. Pero lo que quiero hacer es que los estudiantes de psicología o con los que estoy trabajando puedan tener las estrategias o los recursos, ¿no?, para poder dar talleres para la prevención de estos trastornos. Ya, entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a hacer un taller? Algo así, sí, estaría bien o... Sí, estaría bien un taller que usted pueda dar, pero tiene que poner los contenidos mínimos, tiene que poner las técnicas que va a utilizar, las herramientas, los recursos en los que en lo que usted se va a mover para poder transmitir este taller, ¿no?, a los estudiantes de determinada de psicología, como usted me dice, ¿no? Entonces, para que ellos aprendan y tengan, digamos, determinadas técnicas de cómo deben manejar a un determinado grupo, quizás de personas. Ahora, yo no sé qué tipo de afección, seguramente va a ser una afección hacia a un determinado grupo, ¿no? ¿Qué grupo me había dicho usted ahorita? ¿Qué quiere usted? O sea, les va a enseñar a ustedes las estrategias, las técnicas para poder evitar este tipo de trastornos en niños de determinada edad, en jóvenes o en qué. Sí, es en niños. Comúnmente se tiene que prevenir o trabajar con los padres. Los padres tienen que tener información de cómo deben relacionarse con los pequeños para evitar estos trastornos mentales. Entonces, lo que quiero hacer es que los estudiantes de psicología puedan tener la capacidad de realizar prevención, ¿no? Y explicar a los padres sobre este asunto. Ya, eso seguramente lo van a hacer en las sesiones que tienen con ustedes, ¿no? Con los psicólogos, cuando van a la sesión psicológica, seguramente. ¿Cómo? Los estudiantes también dan talleres de prevención en cualquier institución donde estén ellos trabajando, sea colegios o sea una ONG, o dependiendo en las reuniones de padres o escuela de padres. Ya, ahora dígame una preguntita que le voy a hacer porque yo desconozco sobre esto. Dentro de los trastornos que usted dice, ¿hay algunos que son tal vez genéticos? En su mayoría no. No. Hay poca probabilidad. Ya, entonces tendría usted que descartar esa parte, la parte genética. Tendría usted que identificar exactamente aquellos trastornos que se pueden producir, que se pueden dar principalmente a partir de lo que son quizás los problemas familiares
o sea, yo no sé en qué contexto quiere manejar ese tipo de problemas. Todavía no termino de entender mismo eso. Ya, ya listo, está Mis bien. padres, por ejemplo, los problemas se van a presentar quizás en familias que tienen parejas divorciadas, en madres solteras, no sé, o sea, hay que delimitar su tema, ¿no? Ya. Sí, le estoy entendiendo. Voy a delimitar, le voy a tener que pasar al WhatsApp o a su privado, dicen, por favor. Ya. Ya, porque ahí, por ejemplo, es bastante grande, ¿no? Y que digo, yo voy a capacitar a esto. Sí, se puede capacitar para que aprendan los jóvenes, los estudiantes, para que aprendan a llevar adelante estos determinados talleres de identificación. Pero ¿a qué grupo de padres, no? O sea, ¿a quiénes voy a ir? Va a ser, ¿qué es lo que realmente yo quiero? Entonces, yo me gustaría que me plasme, porque muchas veces me dicen algo tan grande, tan general, que no siempre uno puede llegar a entender, pero ya cuando ustedes lo plasman por escrito, a veces uno comprende mucho mejor y dice, bueno, entonces te quiere ir a este lado, quiere ir a esto, quiere ir al otro, entonces yo le voy a hacer algunas preguntas a usted y usted me dirá cuál es la más adecuada para que sobre eso recién vayamos a trabajar, ¿ya? Entonces, quizás lo que podríamos hacer es que ustedes vayan escribiendo primeramente la idea principal que ustedes tienen y cómo quisieran ustedes más o menos llevar adelante esa investigación para que yo les pueda decir que si están en buen camino, no están, o yo les haga algunas preguntas y les diga, llévelo por este lado. ¿Por qué? Porque va a obtener quizás mejores resultados en cuanto a este tipo de respuesta que ustedes están esperando también, ¿no? ¿Ya? Licenciada, Está bien, listo. sabe, licenciada, en todo este tiempo que hemos estado pasando los diferentes módulos de esta educación superior, he dado cuenta de que en realidad es muy amplio. En cada módulo había bastante material y para un diplomado yo creo que muy difícilmente los que no somos de la materia hemos podido comprender todo, ¿no? Ya. Seguramente hay profesionales, profesores, docentes que, bueno, fácilmente entienden. Nosotros que somos de otras ramas, por ejemplo, de derecho, podemos hablar igual en harto sobre nuestra materia, conocemos bastante doctrina, jurisprudencia, todo eso, pero cuando ya quisiéramos acomodar un determinado tema en educación, haciendo una monografía, como que un poco se complica la situación. Entonces, eso yo veo que un poquito nos están restringiendo, diciendo que sea siempre en la cuestión de educación, porque encontrar material para la idea que nosotros tenemos hasta un poco difícil, entiendo que va a ser, por lo menos para mí, ¿no? Que yo soy de derecho, entonces podrían ser quizás un poquito más amplios y nos permitan realizar un trabajo técnicamente bien realizado, pero en nuestra materia, porque conocemos lo que estamos hablando, así como usted conoce de su materia de educación superior o de esto que nos viene enseñando y seguramente mucho más. Entonces, no podríamos enfrentarnos con ideas, ¿no? Por eso quisiera pedirle de que se podría tal vez dar la posibilidad de realizar en nuestra materia. Claro que nosotros vamos a poder explicar de la mejor forma que puede entender también usted. Pero dentro de lo que es el derecho Licenciada. también hay muchos temas que se pueden adaptar. Por ejemplo, ¿ya? Usted penalista me dijo, ¿no es la misma persona, el mismo abogado que me habló hace rato? Sí, y manejo Sí, constitucional también. Ya, entonces quizás usted sabe que dentro de las universidades para aprender derecho, ustedes tienen materias de derecho constitucional 1, 2, 3, 4, penal 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tienen administrativo, tienen ¿cómo es? Arbitraje también creo que tienen ustedes, y bueno, una serie de materias. De pronto, usted puede identificar qué es lo que le faltó tal vez aprender dentro de lo que a usted le han enseñado en la universidad donde usted estudió. De repente, de pronto, no ha podido usted comprender lo que es el derecho administrativo. O sea, me estoy inventando, Sí. ¿no? Puede ser cualquier derecho. ¿Por qué no hace usted una propuesta de eso, no? ¿Cuáles son los mejores contenidos que debería tener la materia de derecho administrativo? ¿Podría usted plantear un modelo de programa adecuado, de programa analítico más adecuado para que los estudiantes de derecho se puedan beneficiar con un
contenido teórico y práctico al mismo tiempo. Por ejemplo, eso puede ser un tema de investigación. Lo mismo puede llevar dentro de lo que es penal. ¿Ya? Claro, claro, licenciado, yo entiendo eso. El problema es que esa idea que yo quisiera plasmar, ¿cómo sustento con un material, digamos, de un determinado autor si no conozco mucho sobre esto, sobre la educación? O sea, no sé qué autores hablan. Por decir, hay que meter más práctica que teoría. Entonces, ¿qué autores hablan de eso? ¿Cómo sustento? En cambio, en mi materia podría sustentar cada cosa que digo porque conozco a los autores, los he leído y todo lo demás. Ese es el conflicto. Es que dentro de lo que son los recursos, usted puede tener una gran variedad. Yo le puedo pasar también una gran cantidad de libros según lo que ustedes quieren investigar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, cómo llevar al área de las competencias, por ejemplo, una determinada asignatura. Eso, por ejemplo, es un tema bastante interesante, ¿no? O sea, cambiar de lo que es nuestro concepto de objetivo a cambiar a un tema que es completamente diferente. Y cuando hablamos nosotros de competencias, estamos hablando nosotros de que la teoría y la práctica deben ir de la mano. Y debemos nosotros sacar todo el beneficio de los estudiantes a partir de la experiencia que ellos tienen, ¿ya? Entonces, yo no creo que sea tan complicado. Yo le puedo facilitar. Si usted me dice que necesita trabajar por competencia, yo le paso lo que son Tobón, le paso otros autores también, Trujillo, le puedo pasar una serie de autores que han manejado este tipo de cosas, donde nosotros podemos hacer una comparación, incluso desde el hecho de cómo nosotros hemos aprendido hasta cómo aprenden actualmente nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que el tema para investigar en cuanto a todo lo que es el proceso de educación es bastante, hay una infinidad, hay una gama de cosas y que están Claro. asociadas principalmente a cualquiera de las profesiones. Como le decía, usted puede tranquilamente proponer un contenido, el contenido más adecuado que sea para la materia de penal, por decirle de penal 1 o de constitucional 1, quizás tomando en cuenta determinados artículos que en Constitucional 1, 2 y 3 se llevan. Quizás usted se agarre solo de Constitucional 1, que abarca desde tal a tal lugar. Entonces usted puede decir cuál es la mejor forma de enseñar Constitucional 1 ya a los estudiantes de la universidad, tantos de tal semestre, en sentido de que usted pueda poner bonitas estrategias que sean más divertidas y que usted no las ha tenido. Seguramente ahí usted va a ser bastante creativo. Desde el hecho, por decir, que van a tener seguramente, puede usted tal vez buscar algún juicio en línea, posiblemente algo que haya estado en el YouTube, de un bonito juicio que les permita a los jóvenes analizar desde un punto de vista de casos, ¿no? De análisis de casos en el que usted puede plasmar una serie de preguntas sobre este caso sin mostrarles el resultado final. Usted puede decirles cuál es el resultado, qué es lo que usted piensa que va a hacer, o sea, en qué va a desencadenar este tipo de litigio, digamos, que se ha llevado, ¿no? Adelante, o en qué puede desencadenar este tipo de cosas, o cuáles serían los argumentos que ustedes pondrían. Entonces hay una gran gama de cosas que se pueden utilizar, ¿no? Entonces puede tal vez incluso usted puede hacer hasta una especie de juicio oral a través del Zoom. Puede usted proponer, o sea, estrategias para poder enseñar un juicio oral a través de la plataforma de la webinar Zoom, donde voy a enseñarles a los jóvenes determinadas técnicas, ¿no? Para que puedan ellos litigar de mejor manera. No sé, hay tantas cosas que se pueden trabajar que más bien yo diría que en su área hay mucho más, tal vez que en otros, es mucho más enriquecedor en el área de usted. Si usted me dice que maneja penal y constitucional, entonces seguramente va a ser un tema bastante interesante en el que usted va a poder obtener seguramente a través de incluso del internet, del uso de las redes, de la tecnología, usted va a poder obtener una gran gama de cosas, porque hay juicios que están en videos y usted puede utilizarlos y apropiarlos para usted, o puede también usted generar un juicio, posiblemente o generar un caso en el que a los estudiantes los ponga como si uno fuera el acusador, el otro el acusado y los otros fueran lo que es el jurado, para que ellos puedan determinar en qué, si es culpable o no es culpable, o si se obtiene este tipo de resultado o no. Entonces ahí se puede desarrollar una serie de competencias muy, muy bonitas.
que puede ser desarrollo de competencias en la materia de Constitucional 1, ¿no? A través del uso de las webinar, por ejemplo. Ese es un tema bastante interesante, me parece, no lo he visto, ¿no? Pero me parece a mí que podría ser un tema de investigación que le pueda ayudar a usted también utilizar lo que usted quiere, ¿no? Ahora la otra investigación, usted quizás a nivel maestría podría hacerlo, la investigación que usted dice, el cambiar el artículo ese, que usted quiere cambiar, quiere modificar y todo eso, que puede ser una propuesta también interesante, que seguramente a nivel maestría puede ayudar y puede aportar mucho más que en una monografía nada más. En este caso, en la monografía nos dice la licenciada que tenemos que abocarnos a lo que es la educación, porque con lo que ustedes están estudiando este diplomado, está abocado a la educación. Entonces, por ende, ustedes tienen que hacer una propuesta que sea educativa, necesariamente. Está bien, Lisa. Ya le he dado más o menos ideas de lo que puede hacer y le puedo dar todavía más ideas también. O sea, si usted necesita, yo le puedo pasar. Si usted quiere, a través del grupo podíamos lanzar posibles temas para derecho, posibles temas para tales. Y ya ustedes van arreglando, pero yo me imagino que ustedes tienen ya más o menos una idea de lo que quisieran trabajar. ¿Ya? Les voy a ir explicando entonces ahora la actividad 1, ya, aguárdenme un minutito. Voy a dejar de compartir para compartir otro documento. Ya, ahora sí les voy a ir compartiendo lo que es Ya, aquí tienen ustedes lo que van a hacer en la primera semana. Ya, aquí tenemos el interlineado de 1.5, Arial 12 siempre. Los márgenes, esto ustedes lo pueden poner dentro de lo que es en la parte, en la programación de su misma computadora, cuando están utilizando el Word, ahí les dice 9 márgenes, pueden ustedes poner, estos son los márgenes que nos piden dentro de lo que es el formato de la institución. La carátula siempre debe contener el nombre del diplomado que ustedes están estudiando, el nombre del módulo y también el nombre de la investigación que ustedes van a realizar, el nombre de ustedes, nombre del docente, la fecha. Ya en este caso sería esta fecha, ¿no? O sea, sería noviembre de 2020. Entonces, y el área en el cual ustedes están investigando, ya el área de investigación. Entonces, tenemos el índice debe tener, desde un principio vayan acostumbrándose a hacer el índice y ahí sobre esa base van ustedes aumentando los otros títulos que se van aumentando según van ustedes avanzando la monografía. En este caso, por ejemplo, el índice debe ser automatizado. Ya no me hagan manual, hagan automatizado, aprendan. Ustedes tienen muchos tutoriales en el YouTube cómo hacer un índice, entonces ustedes pueden ir guiándose y pueden ir trabajando, aunque sea en 2 pantallas e ir avanzando en su índice para que ustedes puedan tener un índice automatizado y que les vaya automáticamente, según ustedes van adicionando, se va actualizando el índice, ¿no? En el momento en que ustedes deseen. Luego tiene la parte de introducción, tienen hasta objetivos tenemos nosotros que trabajar. Y ya, aquí tenemos la argumentación, que es la parte de la importancia teórica y práctica de lo que ustedes van a realizar dentro de lo que es la presentación de la problemática que tienen. Ya en la parte de introducción nos dice 4 páginas, pero estas 4 páginas están asociadas a todo esto que va a contener lo que es los objetivos A, B, C, D, hasta la parte D, donde están los objetivos. Entonces, todo esto en 4 páginas. La parte de introducción ya les había dicho, en una página pueden ustedes solamente la parte introductoria, donde ustedes ponen como una especie de resumen de todo lo que va a contener su trabajo de investigación.
Y posteriormente ya pueden ustedes poner la parte de problemática, ¿no? Que pueden poner antecedentes de lo que ha sido el problema, pueden poner ustedes todo lo que se está tratando de lo que es el problema en sí, de lo que ustedes quieren investigar, ¿ya? Luego la argumentación y la importancia que tiene ese problema dentro de lo que es el aspecto teórico y práctico, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el aporte dentro de la parte teórica? ¿Cuál va a ser el aporte dentro de la parte práctica y todo? Y luego ya redactan el problema en sí, que ahí ustedes van haciendo de una manera un poquito más amplia lo que es el problema para llegar luego al planteamiento definitivo de lo que es el problema. Como les había dicho, el planteamiento definitivo del problema va a salir de donde dice problema. Problema, primeramente presentamos un problema en redacción un poquito más amplia y luego llegamos al planteamiento del problema donde vamos a hablar exclusivamente, como les había dicho, que pueden hacerlo en forma de pregunta o pueden hacerlo en forma de redacción, pero que no tiene que tener más de un párrafo, no tiene que contener más de eso. La parte de planteamiento definitivo del problema, ¿ya? Que en este caso pueden ser la parte de situación problemática. Luego ustedes tienen que hacerse una serie de preguntas, que es lo que yo les había dicho, que normalmente yo les pido unas 20 preguntas, pero ustedes vean, si ustedes consideran que con 10 preguntas para ustedes ya es suficiente para poder llegar a un objetivo general y a los objetivos específicos, perfecto. Pero si ustedes consideran que les falta, el hacerse una serie de preguntas les va a ayudar a ustedes plantear bien los objetivos, ¿ya? Entonces, esas preguntas ustedes tranquilamente lo pueden volver en objetivo, ¿ya? Entonces, es más fácil trabajar con una serie de preguntas científicas, ya preguntas que son, que no van a poder ustedes responder con un sí, con un no, sino aquellas preguntas que necesitan lógicamente una respuesta para dar una respuesta a un proceso de investigación. Entonces, estas preguntas nos ayudan a nosotros a ¿ya? Esta serie de preguntas tienen que ser un poquito larguitas, preguntas bastante bien estructuradas y todo eso, cosa que, como les decía, practiquemos con las primeras 10, luego aumentemos más y todo eso, y con seguridad de todo, si tenemos unas 20 preguntas, ya vamos a poder nosotros seleccionar unas 5 preguntas de esas, una que nos va a servir para el objetivo general, ¿ya? Y 4 que nos van a servir para nuestros objetivos específicos. Dentro de la monografía o una investigación, lo ideal es tener entre 3 y 4 objetivos específicos, no más. En 3 está perfecto, pero esos 3 objetivos tienen que estar bien planteados, bien redactados. Por ejemplo, a ver, como decía la señora que quería investigar algo de los trastornos, ¿no? Entonces, de repente ella puede poner, tal vez si está en su línea de investigación, cómo identificar los trastornos en los niños de determinada edad de 1, como es de 4 a 8 años, producto de los problemas familiares que se presentan en la familia. Ya, una pregunta, ahí está una pregunta que ella se está haciendo. ¿Cómo va a ser su objetivo? ¿Ya? Identificar los problemas ocasionados trastornos en los niños. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? De 4 a 9 años en los niños de tal lugar, por ejemplo. Entonces ahí ya estamos. Tenemos su cara, tenemos a quién va dirigido y también tenemos cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una buena pregunta. Ya tenemos una buena pregunta que nos está ayudando a nosotros a trabajar, digamos, ese problema que nosotros tenemos. Entonces, el hacerse preguntas buenas, hacer preguntas adecuadas, principalmente al tema que yo he escogido, es una de las claves fundamentales para dar inicio a mi investigación, ¿ya? Entonces, yo necesito que se pregunten, que se vayan cuestionando, necesito que tengan por lo menos unas 10, 20 preguntas bien elaboradas para que sobre eso ustedes seleccionen cuál es la que va. Si tienen alguna pregunta que está a medias, posiblemente pueden fusionarla con otra pregunta para sacar una sola buena. Entonces, eso también es válido. ¿Por qué? Porque esa se va a convertir dentro de poquito en un objetivo específico o en el objetivo general, ¿ya? Entonces, trabajemos en eso,
trabajemos con las preguntas científicas, nos hagamos la mayor cantidad de preguntas para que sobre eso nosotros podamos sacar. Cuando yo ya revise sus trabajos, yo les voy a decir cuáles preguntas no encajan dentro del tema de investigación, porque a veces nos confundimos y empezamos a hacer preguntas que no tienen nada que ver o que son, como les había dicho, primos lejanos de mi problema, y ese primo lejano de mi problema no me interesa. Yo necesito solamente lo que está asociado a mi problema. Entonces los primos lejanos los voy sacando. Si el hermano también no está implicado, entonces hay que sacarlo también y hay que dejar solamente como único al problema en sí. Pero como les dije, si necesito apoyo de alguna otra, de algo en especial, en particular, lo incluiré, pero no lo voy a incluir en mi objetivo, lo incluiré dentro de mi fundamentación teórica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la fundamentación teórica yo voy a poder decir que estoy utilizando esa terminología. ¿Por qué? Porque me va a servir dentro de mi proceso de investigación de esta manera. Entonces voy explicando en qué manera me va a servir lo que yo estoy haciendo de manera anterior. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar por favor esta semana. Si ustedes desean, como les dije, me pueden citar, puedo verlo. Ya de una media hora, una noche de estas, podemos ir viendo el avance que ustedes han tenido. Si no, pueden ir también a través del grupo de WhatsApp, pueden ir ustedes pasándome para que yo vaya viendo y vaya diciéndoles que vayan mejorando determinadas preguntas o determinados problemas. Pásenme sus problemas, que yo los voy revisando y sobre eso puedo ir ayudándoles tal vez también con algunas preguntas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta sobre la cantidad, licenciada. Aquí dice carátula, índice, introducción. 4 Sí, páginas, o sea, 4 es 3 páginas. puntos, son 4 páginas. 4 El páginas. resto también es 4 páginas, todo lo que está abajo, No, porque todo más esto, abajo desde el introducción hasta el sí. inciso D, una vez que están objetivos específicos, son las 4 páginas. Ah, ya, ya. Ya son las 4 páginas en todo. Ya en todo el trabajo son máximo 4 páginas. Ahí a ustedes les va a ayudar a sintetizar. Si tienen ustedes preguntas, si tienen 20 preguntas y ven ustedes que solamente 5 son las máximas, déjenlas las 5 y sobre esas 5 van a trabajar sus objetivos general y específico. Licenciada, Dígame. una consultita, licenciada. Si en caso ya tenemos definido el planteamiento del problema, ¿va a ser necesario mandarle las 10 o 20 preguntas para que lo pueda revisar? Igual tiene que hacerse preguntas porque para sacar bien sus objetivos generales y específicos, usted va a necesitar plantearse preguntas científicas. ¿Ya? Y puede usted, si ya tiene usted bien definido su planteamiento de problema, ahí le van a salir las preguntas más concretas. Sí, Le a van a eso me salir las refiero. preguntas mucho más concretas y usted se va a quedar solamente con 5. O sea, no es necesario que ustedes, como les digo, si no saben hacerse preguntas buenas, si no saben cómo es mejor recurrir a una gran cantidad de preguntas. Pero si ustedes ya tienen bien definido su planteamiento de problema y han identificado y ya está bien, entonces no es necesario que se hagan la cantidad de preguntas. Si pueden hacerse solo 5, perfecto. Uno la utilizan para su objetivo general y las otras las pueden utilizar para sus objetivos específicos. No es necesario que tengan ustedes la cantidad de preguntas científicas. Ya yo solamente les decía porque a veces no identificamos bien nuestro problema, entonces a veces nos sale una interrogante, nos sale otra, nos sale otra, nos sale otra. Entonces, una vez que nosotros nos hacemos una serie de preguntas, empezamos recién, esta no tiene nada que ver, esta otra tampoco, y vamos quitando eso y nos vamos quedando efectivamente con lo que es real y efectivamente nos va a servir para nuestra investigación. ¿Ya? Entonces, si usted tiene ya bien definido, ya no es necesario que se haga esas preguntas, pero si algunos todavía tienen dudas, sí es necesario que nos hagamos las preguntas, porque las preguntas nos llevan a nosotros a determinar efectivamente cuál es nuestra investigación o cuál es la investigación que yo quiero hacer. Está bien, gracias. ¿Tenemos más preguntas? La siguiente clase también podemos trabajar un poquito sobre todo lo que ustedes se han planteado y podemos ir tomando también en cuenta algunos errores y algunos aciertos que hayan tenido de las investigaciones que te hayan presentado, por si acaso.
¿no? Vamos a ir analizando de a poco, vamos a ir viendo y vamos a ir sacando lo que es un producto final, bien revisado, bien trabajado y todo es para eso yo les pido. Si ustedes necesitan, me escriben, como les digo, yo voy a poder hacerles, ayudarles quizás en algunas preguntas o voy a poder direccionarlos hacia la parte para que ustedes puedan delimitar inclusive su tema y no sea un tema bastante amplio, ¿ya? Y podamos sacar un bonito producto también, ¿no? Que es lo que se requiere. Y, licenciada, tal vez nos podría ayudar mucho si nos puede dar, no sé, si un modelo o algo así. Déjeme ver, voy a conversar con la licenciada, con la doctora, voy a preguntar ya si podemos tener un modelo más o menos de monografía que les dé a ustedes más o menos una pauta de cómo ir siguiendo cada uno de los diferentes pasos. Ya, si no, lo vamos a ir construyendo nomás de a poco. Está bien. Ya, voy a preguntarlo. Lo antes posible lo voy a hacer y les voy a avisar a través del grupo. Yo creo que la licenciada Maure me va a incluir en el grupo y ahí ya puedo yo contestarles sobre eso. Está bien, licenciada. ¿Ya? ¿Tenemos alguna otra pregunta tal vez sobre su tema? Una consultita, Lice. Buenas Bien. noches. Buenas noches, señora. Richard, en este caso, Lice, la cuestión de la introducción, lo vamos a ir trabajando ya porque sabemos que la introducción es resumen de todo el trabajo. Sí. En este caso, yo en los trabajos o en las monografías test que he preparado, siempre lo he hecho al final, lo he hecho, ¿no? Sí. En este caso, esa es la pregunta, licenciada. Sí. ¿Puede ir trabajando, por favor, la parte de introducción? Ya, pero también vamos a ir arreglando según lo que nosotros vayamos viendo hacia dónde va la parte de investigación. Como les había dicho hace un momento, las investigaciones muchas veces nosotros nos vamos por un tema y a veces el tema, según vamos investigando, nos lleva hacia otro resultado que nosotros tal vez inclusive ni siquiera habíamos esperado. Entonces ahí podemos nosotros de alguna manera tratar de redactar de diferente manera. Eso es verdad, eso es lo que usted dice, yo también. Normalmente la parte de introducción lo hago al final, ¿ya? Pero en este caso tratemos de trabajar con todo lo que es, hagan una breve introducción aquí y luego pueden ir trabajando con todo lo que es el problema y luego en la siguiente podemos ir retrocediendo a la parte de introducción para ir aumentando la parte de conclusiones de lo que son, de lo que va a ser nuestra investigación. ¿Ya? Pero ya ustedes tienen una idea de lo que es su investigación, entonces ya ustedes pueden ir plasmando aquí en la parte de introducción, ya pueden ir ustedes plasmando lo que van ustedes investigando. Quizás el resultado final no, y eso va a quedar ya seguramente para los últimos párrafos, los resultados que ustedes van a tener en base a la investigación que ustedes vayan haciendo. ¿Ya? Muy bien, licenciada. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿O está todo claro? Está todo claro entonces. Entonces, yo voy a subir ahora la parte de la tarea, ya la tarea que tienen que desarrollar para la próxima semana. Voy a estar presta a lo que ustedes me digan. Si ustedes mandan, voy a estar pendiente de que ustedes manden tal vez el tema que quieren investigar para que yo les pueda decir hacia dónde más o menos quieren ir. Redáctenme por lo menos un pedacito, no importa si en el WhatsApp me lo adjuntan como un documento para que yo pueda bajarlo, leerlo y decirles esto va de esta manera, o si ves que quiere usted investigar esto, hágalo de esta manera para que yo pueda ir guiándolos. Ya no tengo ningún problema, no voy a poder contestarles entre las 8 y las 4 de la tarde y media, pero a partir de las 4 y media sí puedo contestar, porque en ese es el horario en que estoy yo en oficina, entonces no puedo. A partir de las 4 y media yo con mucho gusto voy a ir contestando lo que ustedes me hayan mandado. ¿Ya?
no tengan problema, estoy presta para eso y bueno, a mí con mucho gusto yo voy a ir redactando junto con ustedes la monografía que ustedes quieren hacer, quieren trabajar, ¿ya? Para que así no se confundan y vayamos viendo una monografía que sea el resultado de lo que ha sido el diplomado, o sea, de todo lo que ustedes han aprendido durante estos 5 módulos anteriores y que con este deberíamos cerrar con broche de oro a través de la investigación que vamos a hacer, que es la presentación de nuestra monografía, ¿no? Bueno, Licenciada, dígame. perdón, ¿hay alguna formalidad que cumplir respecto a la carátula, por decir? En la carátula normalmente se les exige que pongamos el logotipo de la universidad y ya en otro lado puede ir, no, y en eso va el nombre del diplomado. Ya, si quiere yo le voy a pasar más o menos un modelo de lo que es la carátula, les voy a pasar por el grupo, ya, para que ustedes se vayan elaborando, pero ahí sí tiene que tener un determinado contenido. La carátula tiene que tener el diplomado que ustedes están haciendo, la asignatura, o sea, el módulo, ya, que les toca, y tienen que poner el título que ustedes han escogido de investigación. También tiene que ir el nombre de ustedes, ya, tiene que ir la fecha, ya, y el área en la cual ustedes están investigando. Por ejemplo, si ustedes van a investigar en el área de psicología, hay que poner área psicología y luego hay que poner el título, ¿no? Trastornos psicológicos en niños de tal edad, producto de quizás de un ambiente familiar un tanto conflictivo, no sé. Hay una serie de cosas que se puede, o sea, el tema en sí, ¿no? El tema de la investigación que va a hacer, que va a ir dirigido posiblemente para la creación de talleres de los estudiantes de la universidad que están en tal año o en tal semestre. Entonces eso ya va a depender de lo que ustedes quieran investigar, ¿no? Entonces el título va a estar ahí, el título tiene que estar bien plasmado, bastante claro, ya un título también conciso, pero que sí nosotros a través del proceso de investigación vamos delimitando y vamos haciéndolo más chico el tema, ya, pero tiene que ir el título, el nombre completo de ustedes, el nombre del docente de la asignatura y el año, la fecha, ya, el mes y el año, en este caso noviembre de 2020. Dice, Dígame. en ese caso sería bueno que nos pasen directamente el formato de carátula, que es ya el definitivo o el formal de parte de la institución para realizar el trabajo, por favor. Ya, yo les voy a pasar, yo me voy a encargar de hacerles llegar. Gracias, Lisa. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, entonces muchísimas gracias, agradezco mucho su presencia. Ya voy a estar pendiente de las preguntas que tengan, con mucho gusto, no tengan ustedes pena, pero eso sí, si me preguntan en la mañana, no les voy a contestar en la mañana, por más que vea su mensaje. Yo les voy a contestar a partir de las 4:30, que es el momento en que yo ya estoy en casa y puedo hacer las correcciones, puedo bajar su documento y puedo responderles, ¿ya? Muchísimas gracias por estar aquí, Maureen, ya hemos concluido nosotros, muchas gracias. Gracias, licenciada, gracias a todos, muy buenas noches. Como ya les dije, la clase grabada les voy a compartir el día viernes. De todos modos, ya está en el grupo de WhatsApp, licenciada. Ya, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches.